En los festejos de la selección argentina se cantó una canción de cancha con connotaciones racistas y homofóbicas. Para muchas personas del mundo los argentinos somos muy racistas y obviamente que esa es la imagen que ve el mundo y esa es la imagen que tiene muchísima gente de los argentinos. Cuando en España hubieron un montón de gritos racistas contra el jugador de fútbol Vinicius Junior. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre un tema muy delicado y muy importante que tiene que ver con el racismo. ¿Somos todos los argentinos racistas como así aparentamos? ¿Cómo lo ve la gente en las redes sociales, en los medios de comunicación? Bueno, vamos a hablar de este tema que la verdad hay que tomarlo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto. Antes que nada te pido por favor que veas el video completo y que antes de hacer cualquier tipo de comentario pienses bien lo que vas a escribir y que lo hagas siempre con respeto. Nunca faltándole el respeto a otra persona, nunca faltándome el respeto a mí ni a otras personas de los comentarios. Si la persona que se desubica lo bloqueo directamente. Es así, si vas a hablar de un tema como este, hacelo con respeto. Ahora sí vamos a ir al tema central de este video, que tiene que ver si realmente todos los argentinos somos racistas como lo ven en los medios de comunicación, como muchos brasileños me dicen también. En Argentina son todos racistas, siempre me dejan muchos comentarios en los videos y demás. Así que voy a responder y obviamente que voy a dar la cara porque soy argentino y obviamente que no quiero que quede esa imagen mía de que soy una persona racista, porque yo no lo soy. Este tema nuevamente volvió a surgir luego de la victoria argentina frente a Colombia en la final de la Copa América, que en los festejos de la selección argentina se cantó una canción de cancha con connotaciones racistas y homofóbicas. Esto obviamente generó muchísimo revuelo en Argentina, en Francia, acá en Brasil también se habló muchísimo sobre este tema, si realmente la selección argentina y si los argentinos somos racistas. Antes que nada quiero decir de que la canción que se cantó en los festejos de la victoria de la Copa América, que cantó la selección argentina, obviamente que es totalmente repudiable. No se debe cantar ese tipo de canciones donde se habla de racismo, se habla de homofobia. Todo el mundo está de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que eso no debería haber pasado y repudio totalmente esos actos de racismo y de xenofobia. Hay una frase muy típica que la tenemos en Argentina y en muchas partes del mundo, que es: hazte la fama y échate a dormir. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que una vez que vos te haces la fama respecto a algo, esa fama puede perdurar por muchísimo tiempo, sea esa fama buena, sea esa fama mala. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, de que para muchas personas del mundo los argentinos somos muy racistas. ¿Por qué? Porque aparecen estas situaciones como por ejemplo cantos como esto que sucedió hace poco en partidos de fútbol, muchos argentinos haciendo gestos de animales, insultando a los brasileros, insultando a otras personas de otros países, de otras nacionalidades, y obviamente que esa es la imagen que ve el mundo y esa es la imagen que tiene muchísima gente de los argentinos. Pero ¿será que realmente todos los argentinos somos racistas? ¿Será que todo el mundo canta ese tipo de músicas? ¿Todo el mundo hace ese tipo de gestos cuando va a un partido de fútbol o cuando anda por la vida? Y no, gente, la realidad es que no todos los argentinos somos racistas. Yo no me considero racista, no soy una persona racista. Yo no cantaría ese tipo de canción en una cancha. Yo no me grabaría, no me haría un video cantando ese tipo de canción, ni tampoco haría ningún tipo de gesto que sea ofensivo para otra persona. Lo que sucede es que cuando vos le das una imagen al mundo, esa imagen se puede llegar a generalizar. Así como también sucedió con España, cuando en España hubieron un montón de gritos racistas contra el jugador de fútbol Vinicius Junior. También se empezó a debatir y se empezó a discutir de si realmente España es un país racista, justamente porque un grupo de personas tuvo actos racistas contra un jugador. Pero ojo, eso no significa de que toda España sea racista. Mucha gente tiende a generalizar, tiende a decir de que por haber un grupo de personas que sean racistas, la totalidad y todo el país es racista. Yo sé que hay muchísimos argentinos que
no son racistas, que no somos racistas, al igual que en España. No toda España es racista. Pero esa es la imagen que damos para el mundo y yo obviamente que también me siento responsable porque soy argentino. Entonces el hecho de ser argentino ya me deja marcado, pero también me parece una gran injusticia de que yo como argentino tenga que cargar con el peso de o la etiqueta de ser racista cuando yo jamás en mi vida tuve un acto racista. Y esto aplica a otros hechos también. Ustedes imagínense de que si un argentino comete un delito por fuera del racismo en cualquier otra parte del mundo, todo el mundo va a empezar a decir de que los argentinos somos todos delincuentes. ¿Y por qué yo como argentino también tengo que llevar con esa carga? ¿Por qué yo tengo que llevar con la carga de generalizar cuando yo no soy delincuente, cuando yo no soy racista, cuando yo no soy homofóbico? Simplemente por el hecho de ser argentino ya me deja marcado, digamos, de alguna manera. En la prensa argentina, obviamente que todo se justifica, obviamente que mucha gente justifica todos estos actos racistas. Por ejemplo, en el último caso del jugador Enzo Fernández, muchísimos argentinos decían, bueno, pero ¿qué esperan también los franceses? Se hacen los santos y ellos son peores porque ellos son súper racistas, son más racistas que nosotros y además Francia es un país que hasta hoy en día, año 2024, sigue siendo un país colonizador. Porque Francia hasta hoy en día tiene países colonizados en el mundo, para los que no saben. Bueno, muchos argentinos y muchos periodistas argentinos y muchos influencers argentinos justificaban los actos de racismo diciendo esto, de que, bueno, Francia se queja mucho, pero también tiene sus cosas, hace sus cosas que son peores todavía que un canto de cancha. Y la realidad es que, en mi opinión, una cosa no quita la otra. Es decir, no es que vos por encontrar de que un país hace peores cosas, vos podés hacer un canto racista y homofóbico. No, una cosa no quita la otra. Directamente no se debería hacer absolutamente nada. Y muchos dirán, bueno, pero es un canto de cancha, eso siempre sucedió toda la vida. Sí, pero ya no debería suceder más. O sea, y mucho peor es que un jugador profesional de fútbol lo cante y lo grabe. Eso es lo peor de todo, porque vos sos un profesional y vos de alguna manera estás dando la cara y estás representando a un país. Así como yo estoy representando, digamos, de alguna manera y estoy dando la cara por Argentina, estando en Brasil. Sabiendo de que hay un montón de brasileros que miran mis videos y yo me mido muchísimo con lo que digo y tengo muchísimo cuidado. Entonces vos como representante de tu país o como representante de algo no podés hacer algo así. Es muy poco profesional, es muy poco ético, es muy poco... hoy en día no se aceptan ese tipo de actos. Entonces, yendo a la cuestión central, ¿todos los argentinos somos racistas? No, no todos los argentinos somos racistas. ¿Por qué tienen que meter a todos dentro de la misma bolsa? ¿Por qué me tienen que incriminar a mí por un delito? Porque el racismo es delito. ¿Por qué me tienen que incriminar por un delito que yo nunca cometí? Simplemente por el hecho de ser argentino. Pero también yo entiendo a la gente que generaliza un montón de situaciones. Entiendo también a la gente que dice, bueno, los argentinos tienen esta imagen y la muestran hacia el mundo. Es obvio de que yo tengo motivos para pensar de que todos los argentinos son racistas. Yo lo entiendo también porque es la imagen que uno da para el mundo. Pero también lo que le quiero hacer entender a la gente es que no todos somos así y que no todos los actos racistas y homofóbicos nos representan a todos, porque yo no me siento representado por eso. Y muchas personas de Argentina también se justificaban diciendo, bueno, pero nosotros no nos quejamos cuando nos cantan sobre cosas de Malvinas, cuando nos cantan los alemanes en la final de la Copa del Mundo, cuando nos cantaron de que somos unos gauchos con el culo roto. Nosotros no nos quejamos de eso. Bueno, muchos argentinos justificaron todos los actos diciendo esto, argumentando esto, de que nosotros nunca nos quejamos por lo que nos canta el resto del mundo. Pero como lo digo, una cosa no quita la otra. No es que el hecho de que vos recibas esa agresión también te da derecho a poder agredir a otras personas también, ¿se entiende? Porque si fuera por eso yo me estaría peleando con todo el mundo, porque yo por las redes sociales recibo un montón de agresiones. A mí me dicen racista, el otro día me comentaron, me dijeron, no entiendo cómo Isabela puede estar con un argentino que es súper racista. ¿Y qué tengo que ver yo con el racismo? Yo no soy el responsable de todos los comportamientos de los 50 millones de argentinos, ¿se entiende? Yo no puedo controlar eso, no puedo controlar qué hace, qué dice y qué piensa
un argentino o todos los argentinos. No tengo control sobre eso. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Y obviamente que con este video no quiero limpiar la imagen de todos los argentinos. No quiero dejar bien parado a todos los argentinos porque cada uno es responsable de lo que hace. Cualquier persona mayor de 18 años es responsable de absolutamente todo lo que hace, lo bueno, lo malo, sea un delito, no sea un delito, lo que fuere, porque el racismo también es un delito. Entonces, no es que quiera dejar una imagen limpia de todos los argentinos. La única imagen limpia que quiero dejar es la mía, porque yo no me puedo hacer responsable por cosas que nunca cometí. Bueno, obviamente que siempre es mucho más fácil generalizar y decir de que todos los argentinos somos racistas, pero también es la imagen que uno da para el mundo. Es algo inevitable. Si mostrás una imagen buena, la gente va a tener un buen concepto de vos. Si mostrás una imagen mala, la gente va a tener una mala imagen de vos, un mal concepto. Y hoy en día con las redes sociales nada se puede ocultar, nada se puede dejar tapado porque todo es muy visible y todo corre rapidísimo a través de las redes sociales. Entonces yo creo que hay que separar muy bien los actos de racismo del fútbol, del deporte, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen algún tipo de comentario para hacer, déjenlo en la cajita de los comentarios, siempre con respeto. Yo no le falto respeto a nadie, así que espero lo mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.